Hola chicos, buenos días. Hola Buen doctora, día. ¿Cómo están? bien, bien, gracias a Dios, maestra. ¿Y usted? Bien, también gracias a Dios. Pues hoy una disculpa porque ya casi se va a acabar las 2 horas y todavía no les doy clase, pero estaba ahí con la doctora Tania y luego vemos un tema y luego otro y luego otro y así. Pero ya estamos aquí. Sí, maestra, no, Bueno, no se preocupe. me estaba quejando de ustedes con la doctora. No se crean. Recording in progress. No es cierto. No, estábamos viendo algunas cosas importantes y pues sí era varios puntos. Entonces, por eso apenas estoy con ustedes, pero pues vamos a comenzar la clase para aprovechar el poco tiempo que nos queda. El día de ayer estuvimos viendo un poquito de las funciones del sistema endocrino, donde veíamos que pues engloban un todo, jóvenes, el día de ayer, ¿no? El día de antier. Ayer tampoco les di clase. Ahorita más adelante les voy a mostrar lo que vimos ahí en las conferencias. Y bueno, pues entonces estábamos hablando de las funciones del sistema endocrino, donde vimos que pues engloban un todo y que el sistema endocrino participa desde cuestiones importantes como desde el metabolismo, como la excreción, la síntesis, la producción y pues aparte para la caracterización de todas las partes sexuales secundarias como el vello, el tono de voz, la complexión, regula la homeostasis y pues tiene muchísimas funciones importantes. Con esto nos dimos cuenta de que la participación del sistema inmunológico y el endocrino pues van muy de la mano, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque al momento de que no funcione bien alguna glándula, pues no va a segregar las hormonas correspondientes y vamos a forzar a que nuestras células estén trabajando de una manera, pues ya sea muy acelerada o muy retardada, y esto pues va a descompensar un poquito toda la parte del sistema inmunológico. Entonces, pues bueno, vimos por ahí también que tenemos varias clasificaciones o tenemos glándulas exócrinas y endócrinas. La tablita que les enseñé en algunas clases pasadas, pues tenía que ver con la liberación de las glándulas y por ende las hormonas endócrinas. Pero también tenemos algo que se llama exócrina. La diferencia entre estas dos pues radica etimológicamente entre los sufijos exo, que quiere decir fuera de, y endo quiere decir dentro de. Entonces, pues aquí exo nos dice que tenemos una célula y como cualquier célula, pues tenemos nuestra membrana citoplasmática. Entonces, lo que hace la glándula exócrina es liberar hacia el exterior la producción de estas hormonas, ¿sí? Entonces, esa es la finalidad de una glándula exócrina. Y una glándula endocrina, que es lo que ya habíamos estado platicando un poquito, pues la liberación de estas sustancias químicas o mensajeros químicos que son las hormonas, pues va directamente por torrente sanguíneo y pues va de diferentes partes del cuerpo, que puede ser desde nuestra cabeza hasta la punta de los pies. Entonces, esa es como la gran diferencia entre una y otra. Ahorita más adelante vamos a ver otros esquemas para poder entender un poquito más la liberación de una y de la otra. Bueno, pues se suponía que yo debería de haber terminado aquí la última clase que les di y dice por ahí Albert Einstein, alguien que nunca ha cometido un error es porque nunca ha intentado nada nuevo. Entonces no nada más nos quedemos con lo que ya sabemos hacer, pues vamos a ser expertos, por supuesto que si yo voy a hacer, no sé, voy a trabajar barriendo calles y siempre hago lo mismo, pues voy a llegar a un momento en el que voy a ser experto, por supuesto. Pero pues hay que salir de esa zona de confort, hay que darnos esa oportunidad de equivocarnos para poder pues solucionar problemas. Y de eso se trata la vida, ¿no? De poder darme esa oportunidad, de darme ese placer de decir, intenté algo nuevo,
No funcionó, pero pues bueno, lo intenté. Y esto aplica desde la vida personal hasta la vida laboral. Entonces, pues bueno, hay que intentar todo. Hemos estado hablando mucho del sistema endocrino y que libera hormonas, pero pues vamos a hablar un poquito de ellas. Las hormonas son conocidas como sustancias químicas que son secretadas por cualquier célula que ejerce un efecto o un papel sobre otras células. Entonces, estas se van a distribuir por torrente sanguíneo hacia un lugar específico. Eh, Ahora sí que en respuesta a un estímulo. Algunos ejemplos de hormonas, pues pueden ser la prolactina, la tireotropina, la hormona del crecimiento, melanotropina, vasopresina y muchísimas otras hormonas que estamos liberando. Recordemos que estas hormonas pues son como si fueran mensajeros, como si fueran los chismosos que van a reaccionar frente a algún estímulo. Y ese estímulo pues puede ser algún susto, alguna impresión, y esto me va a provocar que estos mensajeros químicos pues vayan a activar a otras células para poder tener alguna respuesta, ya sea positiva o negativa. Entonces, en esta imagen que vemos aquí en la diapositiva, en la parte de abajo, podemos observar cómo es que funciona una hormona endocrina. Tenemos el torrente sanguíneo y tenemos una célula endocrina, es decir, que se encuentra dentro de. Y esta célula endocrina, pues aparte de tener todos los organelos intracelulares, contiene hormonas. Y estas hormonas se van a liberar en presencia de esta respuesta, ¿no? O de algún estímulo. Estos mensajeros químicos, que son las hormonas, van a introducirse a torrente sanguíneo. ¿Para qué? Para poder liberarlas o llevar ese mensaje hacia otra célula específica. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa si yo tengo niveles de glucosa o tengo una enfermedad conocida como diabetes mellitus, ya sea la tipo 1 o la tipo 2? Bueno, yo tengo este padecimiento. ¿Qué es lo que pasa? Que mi páncreas está provocando o produciendo la insulina. Bueno, así es normalmente y todo está tranquilo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, si una persona con diabetes sufre alguna emoción muy fuerte? Puede ser que esa célula vaya a liberar ese mensaje, vaya a liberar esa insulina, la va a llevar a torrente sanguíneo para llevarla a una célula específica y que esta célula específica sea la que me origine la reacción. Entonces, es como, por ejemplo, cuando nosotros nos vamos de manera presencial a la universidad. Sí, nuestro medio de transporte sería el camión, el transporte. Sí, yo sería mi célula endocrina, yo Evelyn. Me subo al transporte, al camión, y sería mi torrente sanguíneo. Y ya me voy bien a gusto hasta ahí, a lo mejor me echo un sueñito porque está muy largo el camino. Cuando llego a la universidad, pues le hago la parada al chofer para poder bajarme. Sigo siendo una célula endocrina, pero ya la voy a liberar de ese transporte. ¿Hacia dónde la voy a liberar? Hacia una célula blanco. En este caso sería la universidad como tal. ¿Para qué? ¿Para qué quiero llegar yo a la universidad, que sería mi célula blanco? Pues para yo poder obtener los conocimientos necesarios y poder desarrollarme en mi vida laboral. ¿Sí queda claro cómo actúa? Sí, maestra. Sí, está fácil con ese ejemplo del transporte, ¿no? Eso sí. Entonces, eso ocurre dentro de nosotros. Ajá, entonces, recordemos, jóvenes, que torrente sanguíneo anda por todos lados. ¿A poco no nos ha pasado que nos cortamos, ya sea la cabeza y estamos sangrando, ya sea del brazo y estamos sangrando, del pie y estamos sangrando? Obviamente dependiendo de con qué me esté haciendo esa cortada, ¿no? Pero cuando no sale sangre,
¿A cuántos de nosotros no se nos ha hecho un moretón, coloquialmente hablando? Que el término correcto pues sería un hematoma. Entonces, pues en todos lados nosotros tenemos sangre y es por eso que lo utilizan las hormonas como un medio de transporte para llegar más rápido a mi célula blanco y llevar el mensaje específico. Y esto pues va a ser desencadenado, como les digo, en torno a una respuesta. Entonces, y es de donde les comentaba también que no vamos a tener las mismas reacciones. Puede ser que muchos nos quedemos pasmados, otros nos asustemos, otros gritemos, otros nos desmayemos, etcétera, etcétera. Pero ¿quiénes son los responsables? Las hormonas. Y bueno, pues por supuesto que si yo les estoy diciendo que existen diferentes tipos de reacciones y consecuencias de las hormonas, pues debemos de tener diferentes tipos de hormonas dependiendo de la acción que éstas ejerzan. Y tenemos hormonas autócrinas, parácrinas, endócrinas y feromonas. Entonces, la diferencia entre una y otra es la siguiente. Las hormonas autócrinas del sufijo auto, es decir, que actúan sobre ella misma, ya sea sobre la misma célula o sobre la misma glándula que la secreta. Entonces, es la que coloquialmente hablando dice, aquí mi chicharrones truena nada más, yo no necesito intermedios para hacer mi función o mi chamba. Entonces, las autócrinas, ellas solas van actuando sobre ellas mismas. A diferencia, por ejemplo, de las parácrinas. Las parácrinas son aquellas hormonas jóvenes que van a actuar o necesitan de otras células o de órganos ajenos a ella, ¿sí? Entonces son las que necesitan de algo más para poder ejercer su función. Y las endocrinas son las que les acabo de explicar ahorita, son las que se transportan por la sangre y actúan ya sean diferentes células, tejidos u órganos, pero que están alejados de la glándula que la está segregando. Entonces, la diferencia entre una y otra, pues es muy importante. Autócrinas, ellas mismas se hacen sus acciones. Parácrinas actúan sobre células, órganos o tejidos vecinos, pero cercanos. Y las endocrinas actúan por torrente sanguíneo sobre otros órganos, células o tejidos que están alejados. ¿Ok? Entonces, de cierta manera podemos decir, pues es que yo vivo en mi casa y pues yo no necesito de nadie más para poder estar, pues tranquila aquí en casa. Esas serían las autócrinas. Y las parácrinas es de que yo necesito salir con mi vecino o con mi vecina, ¿para qué? Para poder echar chisme cachetón y poder sentirme a gusto, tranquila, ¿ok? Y las endocrinas, ¿qué? Pues a lo mejor yo necesito transportar ese chisme que me quedé con mi vecina a algún familiar que vive en otra colonia, ¿sí? Entonces sería más o menos la diferencia entre una y otra. Las feromonas son aquellas que se secretan a través de las glándulas exocrinas. Generalmente las feromonas son las que se utilizan en los perfumes y para eso olemos rico, y este olor característico de los perfumes hace que el sexo opuesto o inclusive del mismo sexo podamos tener esa afinidad, pero es porque por la liberación de las hormonas. ¿Queda claro esto? Sí, maestra. Sí. Va. Y aquí está una imagen muy importante que es básicamente lo que les acabo de explicar. Una hormona autócrina, pues ella solita, ¿verdad? Tenemos la célula y dentro de la célula pues tenemos todos los organelos intracelulares, dentro de los cuales también tenemos hormonas se van a liberar los anticuerpos que están presentes en la membrana citoplasmática de esa misma célula. ¿Sí queda claro? Sí, maestra. ¿Está claro? Sí, maestro. Ajá. Y luego, las parácrinas. ¿Qué es lo que hace? Bueno, yo tengo una célula, obviamente con los organelos, como ya lo dijimos, pero también con las hormonas, y estas hormonas se van a liberar. ¿Para qué?
para encontrarse con receptores de células vecinas o cercanas entre sí. Entonces puede actuar sobre una, dos o más células, a diferencia de las autocrinas, que ellas nada más con ellas mismas, ¿sale? Y las endocrinas, pues es la célula con sus organelos, con las hormonas, las va a liberar, las va a ir transportando por torrente sanguíneo para poder llegar a células blanco específicas, pero que estén más alejadas. Por ejemplo, a lo mejor llevar del páncreas la insulina, llevarla, no sé, a la hipófisis, por ejemplo, que está por acá, ¿sí? Entonces necesita de un transporte, pues ese transporte sería el torrente sanguíneo. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Queda más claro con las imágenes? De verdad sí queda un poquito más claro con las imágenes, maestra. Ok. Sí, maestra. Sí, más facilito las imágenes, ¿no? Pero pues sí tenemos que verlo también el texto para que lo tengan ahí. Texto y imagen, pues ya queda todavía más claro. Hasta se ve en la imagen, en la célula, que es la glándula autocrina, cómo tiene los receptores, ¿verdad? Se ve el mecanismo de acción. Así es. Así es. Y dependiendo de cómo actúen, es la clasificación que se le da. Gracias, maestra. De nada. Muy bien. Bueno, entonces, aquí pues tenemos algo de lo que ya habíamos estado platicando un poquito cuando hablamos de inmunología. Pues obviamente tenemos la célula y en la célula tenemos receptores y estos receptores pues son los famosos anticuerpos, ¿sí? O las inmunoglobulinas que están como en forma de Y. Y estas moléculas o estos receptores pues van a recibir una señal que viene del medio o del ambiente extracelular, o sea, no son propias de la célula y por eso la va a reconocer haciendo una reacción pues antígeno-anticuerpo, que era lo que ya veíamos en clases anteriores. Pero la misma célula puede recibir también un ligando y ese ligando pues puede ser la hormona, sí, que también está programada para poder reconocerla con el receptor, ¿sí? Y entonces esta pues ya se hace una molécula señalizadora intracelular, que esto al final de cuentas es lo que me va a excretar y va a provocar la reacción o la respuesta que yo pueda tener, como la ira, el enojo, la tristeza, alegría, etcétera. ¿Sí? Entonces esto pues ya lo habíamos visto un poquito más. Esta diapositiva pues habla prácticamente también de todo el proceso de mecanismo de acción de las hormonas. Pues tenemos que tener una síntesis de las moléculas y conforme tenemos esa síntesis va a haber una liberación para que esta molécula la pueda reconocer o la pueda agarrar el torrente sanguíneo, que sería el transporte de la molécula o de la señal, ¿sí? Y la pueda distribuir para poder llevar el cambio o poder llevar esa información a otro órgano. Y al llevar a la información a otro órgano o célula o tejido, pues obviamente que va a haber cambios en el metabolismo, ¿sí? Y al momento de haber un cambio en el metabolismo celular, pues va a cambiar la función de este. Entonces, y esta función y este cambio pues me va a tener una respuesta celular, que es lo que podemos tener como las diferentes formas de manifestarse de lo estímulo, pues. O sea, si yo tengo una reacción a un estímulo, pues lo podemos desencadenar en lo que les comentaba ahorita, ¿no? En un susto, y este susto se puede ir en un enojo, en una ira, en una tristeza, en una alegría, etc. Entonces, todo esto es lo que hacen las hormonas. Las reconocen, las producen, las liberan, las llevan a un transporte, este transporte las lleva a una célula diana
puede haber cambios a nivel de metabolismo y a nivel de funciones para finalmente dar una respuesta específica. ¿Sí? ¿Queda claro? Y todo esto pues, es como un ciclo, que pues esto que les acabo de explicar es esto de esta diapositiva. Tenemos una membrana citoplasmática de cualquier célula eucaria, ¿sí? Y dentro de esa membrana pues existen diferentes receptores como factores de crecimiento, como algunas proteínas, como algunas inmunoglobulinas, etcétera. Bueno, esto, por ejemplo, aquí vemos el colágeno, ¿sí? Y el colágeno pues tiene muchos componentes como tal, que los va a reconocer ¿quién? Pues los componentes propiamente de la membrana citoplasmática, haciendo que una conexión para poder que tener estas señales que van a estar mediadas por algunos otros organelos intracelulares, ¿verdad? Y esto para poder llegar al núcleo de la célula, jóvenes. ¿Por qué queremos llegar al núcleo de la célula? Pues para poder hacer la síntesis. Y una vez hecha la síntesis, pueda hacer el cambio en la función o en la proliferación de diferentes situaciones. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa si yo produzco mucha insulina aquí? Pues, y si llega al núcleo, ¿qué es lo que va a pasar? Pues me va a hacer una proliferación de mucha insulina, provocándome que a lo mejor niveles muy altos de esta hormona y puede desencadenar en una enfermedad importante como la diabetes, ¿no? Por ejemplo. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, maestra. Sí, maestra. Entonces, si se fijan, jóvenes, todo lo que les ponemos desde biología, desde los primeros cuatrimestres, pues lo aterrizamos aquí. Vean esta imagencita, que se ve pues muy groseramente, ¿verdad? Pero, ¿por qué se ve groseramente? Pues porque, por ejemplo, yo tengo que saber que en el interior de la célula si es hidrofóbico o es hidrofílico. Y al tener estos conocimientos, pues yo voy a saber si le tiene miedo al agua o no le tiene miedo al agua, si va a ser de fácil absorción o de difícil absorción. ¿Sí? Entonces, todo esto tiene mucho que ver con las clases desde biología, pues molecular y bioquímica, biología general y de química también. Muy bien, jóvenes, pues entonces ya son las 10:50, se nos terminó el tiempo, pero considero que lo aprovechamos bastante porque vimos cosas nuevas. Me fui un poquito rápido para poder avanzar, obviamente, porque ya mañana es jueves. No, hoy es jueves, ¿verdad? Ya no sé ni qué días vivo, fíjense, ya mañana es viernes. Estamos igual, maestra. Estamos igual. Es que ando toda loca, ¿verdad? Como de costumbre. Maestra, Vale. ¿qué tal el trabajo de la detección de COVID? ¿Cómo van las cifras? Fíjese que la situación va preocupante, hijo. Preocupante. No, de cierta manera no quiero decir alarmante, pero sí preocupante. Cerramos el mes de junio, cerramos con una positividad del 1.5% en todo el mes. O sea, fueron pocos casos, gracias a Dios, los que se presentaron en junio. Y lamentablemente julio lo cerramos con un 8% de positividad. Válgame. Entonces, sí, ni siquiera se duplicó, sino que se puso exponencialmente hasta 8 veces más. Y entonces, en enero, de todo lo que va de este año, en enero tuvimos el 17%. Y después de enero sigue julio. Y vamos a la alza. Hasta el corte del día de ayer, que fue 4 de agosto, o sea, llevamos 4 días de agosto, ya llevamos 7 positivos. Hasta el día de ayer. Dios mío. ¿Saben cuál es lo más lamentable, jóvenes? Que los positivos están cayendo en edades entre los 15 años a los 35 años. Chavitos, pues morritos. Chavitos, personas que obviamente no han recibido la vacuna y personas que
sí han recibido la vacuna, pero que probablemente vienen de viaje o andan en antros o en fiestas o en situaciones de este tipo. Entonces, la mayoría de las personas que nos han salido positivas en el sanatorio han puesto en su cuestionario que acaban de llegar o de Cancún o de Mazatlán Ay, o de Zacatecas también hemos tenido. Ujú. Y es que del extranjero han llegado de España positivos y creo que nada más de España. España, siendo que España es de los países a los que más les pegó el COVID y los que más les está pegando otra vez, ¿no? Y lamentablemente es que se traen la cepa y pues es lo malo. La cepa nueva, ¿verdad? Ujú. Sí, porque por ejemplo la cepa con la que habíamos estado lidiando todo el año pasado, tenía el contagio. Si yo estaba positiva, podía contagiar desde 2 personas hasta 5 como máximo. Y la nueva cepa es mínimo 5 y máximo hasta 10. Ay, Padre Santo, no puede ser. Así es. O sea que de seguro estamos en una tercera ola y peorcita la cepa del cobicho, ¿verdad? Estamos ya en la tercera ola, por eso yo les decía, no los quiero alarmar de que ya nos vamos otra vez a poner en números rojos, no, pero si seguimos con esta tendencia, probablemente sí podamos volver a otro semáforo rojo otra vez. Sí. Pues vea el ejemplo de Sinaloa, del estado de Sinaloa, ya también volvió rojo totalmente, sí. Pero como estaban las playas, ¿no? Llenas y luego la gente peleándose en los hoteles o los confiados que vacunados piensen que ya son invencibles. Así es. Entonces, ese es el problema. Y como yo les estoy diciendo últimamente, o sea, yo ya a estas alturas de la pandemia, a 1 año y medio, pues es imposible que yo les pueda decir, quédense en casa, jóvenes, porque muchos de ustedes han hecho caso a esa sugerencia por parte de todos y pues ya están fastidiados, ya están aburridos. Sí, con esto no les quiero decir anden en la calle, no, pero si no tienen a qué salir, pues mejor no salgan, quédense en casa. Pero si ya no pueden más y tienen la necesidad de salir, pues a lo mejor dicen, es que ya quiero ir a bailar, ya tengo muchas ganas. Tengo una fiesta familiar y quiero ir. Ok, vayan, pero por favor, no se quiten el cubrebocas. Lávense las manos mínimo 15 o 20 veces al día, aunque traigamos las manos resecas. Y por favor, traten de mantener la sana distancia, por lo menos de 1 metro. ¿Sí? Entonces, ojo, por favor. Entonces, no les digo que no salgan, no, por supuesto que no, pero sí traten de no bajar la guardia con las medidas. Y ya en cuanto ustedes puedan y tengan la oportunidad, vacúnense. La vacunación es muy importante. No te quita que te puedas enfermar de COVID. Claro que puedes enfermarte de COVID, pero el escenario sería menor. ¿Sale? Entonces, dice por ahí, Anaí, yo he visto que usan doble cubrebocas, ¿es mejor o es innecesario? Pues no es, si seguimos las medidas, hija, de la sana distancia, no es necesario 2 cubrebocas, por supuesto que no. Esto nos afectaría más porque no estaríamos dejando la oxigenación fuera adecuada. Entonces, con un cubrebocas bien utilizado, es más que suficiente. O si tenemos como el temor, podemos utilizar un KN95, ¿sí? Pero sí, ojo, por ejemplo, un cubrebocas, el tiempo de vida no es de 1 semana, ni de 3 días, 5 días, no, sino que es de 1 día y vámonos para atrás. O ya se me empieza a empapar y ya no funciona, hay que tirarlo y ponerme otro, ¿sí? Entonces, pero les digo, si realmente siguiéramos las medidas, estas 3 nada más, la sana distancia, cubrebocas y lavado de manos, esto sería otro escenario. Sí, por ahí dice Benjamín, ayer me estaba peleando con una señora porque le estaba echando la culpa al gobierno de que el virus ande mutando mucho y que por eso la vacuna no sirve para nada. Es lo malo de las personas, hijo,
que piensan y se quieren escudar de que el gobierno es el que tiene la culpa y yo no soy responsable de. No, claro que a estas alturas todos somos responsables de esta situación de la pandemia, todos. ¿Por qué? Porque en algún momento de la pandemia hemos sido irresponsables, ¿sí? No todos, por supuesto que no, habemos de todo en este mundo, pero no, el gobierno, pues, ¿cómo va a controlar todo eso? Por supuesto que no. Sí, entonces, pues sí, por ahí obviamente que a lo mejor nos pueden llegar a mentir con algunas cifras, puede ser que sí, pero pues no, el gobierno no tiene esa injerencia, ¿no? Entonces, pero son lamentablemente son personas que no tienen tanto conocimiento y que lamentablemente pues no les vamos a ganar. Es como la mayoría de las personas que no se quieren vacunar, pues no entiendo yo una respuesta confiable de que no se quieran vacunar. Yo tengo un tío de 70 y tantos años que no se quiere vacunar y yo por más que le digo que se vacune, trato de convencerlo y él está negado. Bueno, pues entonces él es una persona irresponsable. ¿Por qué? Pues porque el día de mañana, Dios no lo quiera, se llegue a contagiar, pues ahí sí le va a echar la culpa al gobierno. No, ¿y el gobierno qué culpa tiene? Si yo fui el responsable de no quererme vacunar. El gobierno te está ofreciendo lo que hay. ¿Sale? Entonces, pues bueno, ya me pasé 10 minutos de su otra clase, jóvenes. Mañana seguimos platicando si quieren de esto. Son datos alarmantes, no, pero sí preocupantes. Sí, la verdad que sí, bastante preocupante. Sí, bastante. Entonces, pues bueno, cuídense mucho. El día de ayer, lamentablemente, tuvimos una pacientita de 80 años que no estaba vacunada y está positiva. Ah, bueno. Sí, y ya trae dificultad respiratoria, está internada, no sé, espero que sí la libre la señora. Y antier también tuvimos un pacientito de 82 años, tampoco estaba vacunado y también ya estaba internado. Entonces, Ay,